En este video vamos a relacionar dos partes muy importantes de la empresa, la parte financiera y la parte operativa. Por eso este video lo vamos a llamar contabilidad y dinámica empresarial. Para empezar, debemos entonces conocer la definición de lo que es contabilidad, tomada del libro de Héctor Ortiz Anaya, Análisis Financiero Aplicado, y nos dice que la contabilidad es ciencia o técnica que se encarga de recopilar, clasificar y registrar todas las operaciones o transacciones de una empresa con el propósito de rendir informes financieros que sirven para tomar decisiones. La mejor manera de comprender una definición como estas es tratando de desagregarla en sus partes más importantes. Por eso vamos a hacerlo de esa forma. Y empezamos diciendo que la contabilidad es una ciencia o técnica y a eso no le vamos a dedicar tiempo. Vamos a decir que se encarga de recopilar, clasificar y registrar todas las operaciones o transacciones de una empresa. Ahí sí vamos a mirar de qué se trata cuando dice las transacciones u operaciones de una empresa. Y podemos decir que esto hace referencia a todas las actividades de ingresos y egresos dentro de la misma empresa, pero que signifiquen conversión a pesos. Es decir, hablamos de finanzas en este momento. Significa que todo lo que ingrese y se pueda convertir a pesos o que salga de la empresa y que se pueda convertir a pesos hace parte de estas operaciones o transacciones de una empresa. Eh, para aclarar un poco, hacemos ejemplos. Los ingresos. Cuando hablamos de ventas, estamos hablando de ingresos. Cuando hablamos de deudores, estamos hablando de ventas a crédito, es decir, que también hubo algunos ingresos. Cuando hablamos de pago a proveedores, estamos hablando de egresos. Cuando hablamos del pago de la nómina, también estamos hablando de egresos. En fin, todas esas operaciones, todas esas actividades que se presenten dentro de la empresa y que nos signifique una entrada o salida de dinero son las operaciones o transacciones que en la contabilidad se recopila, se clasifican y se registran. Entonces, vamos a mirar cómo se recopilan. Se recopilan a través de los documentos soportes, es decir, las ventas a través de los recibos de caja, las compras a través de las facturas, el pago a proveedores también con sus facturas, la nómina de empleados es el documento soporte del pago de salarios y obligaciones laborales. Y así sucesivamente cada una de las actividades como pagos de servicios, como pago, contratos de mantenimiento, todos siempre van a ser un documento ya sea físico o digital, porque en las épocas actuales se pueden tener los dos, pero especialmente se está haciendo énfasis en que los soportes particularmente son digitales. Esa recopilada se hace a través entonces de los documentos soportes. ¿Cómo se clasifican? Se clasifican a través de las cuentas. Las cuentas, que es un concepto muy importante dentro de la contabilidad, son aquellas donde se clasifican todas las operaciones homogéneas o similares que se dan dentro de la empresa. Por ejemplo, en la cuenta de gasto de personal se incluirán entonces la pago de la nómina, los sueldos, las prestaciones sociales, las cualquier otra obligaciones como trabajos suplementarios y todo lo que se pueda pagar a los empleados. Y así sucesivamente, cada cuenta tendrá un grupo de operaciones o transacciones que se deben registrar en esa cuenta. Y finalmente, después de recopilar, clasificar, se registran en los documentos que oficialmente se crearon para poder entonces hacer el proceso de consolidación de la información de la contabilidad. Entonces tenemos que es la ciencia o técnica que se encarga de recopilar, clasificar y registrar todas las operaciones o transacciones de una empresa con un propósito, porque todos los procesos y la contabilidad es un proceso, tienen un propósito y el propósito de la contabilidad es rendir informes financieros. Quiere decir que al final de todo el proceso de la contabilidad, todo lo que quedan son informes financieros que ya los conocemos nosotros con el nombre de balance y de estado de resultados. Estos informes financieros
son el objeto de este video y que sirven para tomar decisiones. ¿Qué tipos de decisiones se pueden tomar con la información de la contabilidad? Sencillamente se pueden tomar decisiones de planeación y de control. Planeación, porque con la contabilidad nos enteramos de qué tenemos y qué debemos y cómo está nuestra situación financiera, y con ella podemos proyectar entonces decisiones de mejoramiento de la empresa o de crecimiento o sostenibilidad, como querramos nosotros tener la iniciativa en el momento preciso. Y las otras decisiones que se pueden tomar es las de control, porque los informes de contabilidad se rinden periódicamente, cada año, cada mes, cada quinquenio, en fin, se pueden ir comparando esos informes financieros de acuerdo a la periodicidad que se le dé, y por ello nos sirve para tomar decisiones, porque ahí podemos observar si hemos mejorado, si estamos igual o qué debemos hacer para lograrlo. Entonces, en definitiva, la contabilidad es la ciencia o técnica que se encarga. Todas las operaciones o transacciones, lo que no esté dentro de la contabilidad, no pertenece a la contabilidad. Así sea que sea una propiedad, un derecho o que sea una obligación. Si no está contabilizado, no existe para la contabilidad, no existe para la empresa. Los informes financieros los vamos a llamar estados financieros. Los informes financieros de la contabilidad se llaman estados financieros. Esos estados financieros son dos, uno llamado balance general y el otro estado de resultados. Vamos a tomar uno por uno para determinar entonces ahora la parte que dijimos al comienzo de la operatividad, o sea, de la dinámica empresarial. Y vamos a mirar primero el balance y después el estado de resultados. Para comenzar, entonces, vamos a hablar del balance general. Y aquí podemos ver la definición que dice que el balance general es un estado financiero que muestra la situación financiera de una empresa o entidad económica en una fecha determinada. Entonces, el balance general es un estado financiero. ¿Y qué es un estado financiero? Un informe de la contabilidad. Así de sencillo. El día que nos pregunte a alguien qué es un estado financiero, sencillamente le tenemos que decir es un informe de la contabilidad. Ahí termina la contabilidad en los informes. Y los informes se llaman estados financieros. Este estado financiero llamado balance general nos va a mostrar la situación financiera de una empresa o una entidad económica. La pregunta es entonces, ¿qué es la situación financiera? Y la situación financiera de una empresa, como la de una persona, es sencillamente la relación de todo lo que tiene contra todo lo que debe. Entonces, eso es lo que vamos a mirar nosotros en el balance general. Vamos a mirar qué es lo que tiene y a quién se lo debe. Y esa es la situación financiera tanto de una empresa como de una persona. Y dice al final que se muestra en una fecha determinada. ¿Qué quiere decir en una fecha determinada? Que hay un día en el que se rinde el balance general, y así lo hace la contabilidad. La contabilidad lo hace al final del ciclo contable, que es el que se desarrolla desde cuando comienza a ejecutarse actividades dentro de la empresa hasta el día que se rinden estos informes financieros. Una fecha determinada en las normas obligatoriamente podría ser cada 31 de diciembre, pero la administración y los directivos optan por tener cortes periódicos y se pueden hacer mensuales, bimensuales, trimestrales, cada 6 meses o como dispongan dentro de la organización y que les convenga para estar revisando cómo va la situación de la empresa y qué decisiones se pueden tomar con respecto a este informe llamado balance general. Vamos entonces ahora sí a mirar qué cuentas o qué información debe contener el balance general. Para ello vamos a utilizar dos columnas, una y dos. Una columna que nos va a decir qué es todo lo que tiene la empresa y otra que nos va a decir todo lo que debe o a quién se lo debe o a quién le pertenece todo lo que tiene la empresa. Por eso decimos que esta es la situación financiera, una relación de lo que tenemos y contra una relación de lo que se debe. ¿Qué es la parte de lo que tiene la empresa? Lo vamos a llamar la estructura de activos, porque esos son los activos.
Y la parte de lo que debemos lo vamos a llamar la estructura del financiamiento, porque aquí vamos a mirar ahora por qué es del financiamiento. Algunas personas pensarían la estructura de activos y la estructura de pasivos. No, es la estructura de activos y la estructura de financiamiento, y ahora vamos a ver por qué es más financiamiento que pasivo. La estructura de activos estará conformada entonces por activos, y aquí entonces vale la pena definir concretamente qué quieren decir activos. ¿Qué son los activos en una empresa? Los activos de la empresa podemos decir que son el conjunto de propiedades y derechos que tiene la empresa. Propiedades y derechos. ¿En qué consisten las propiedades? En todos aquellos bienes físicos que podemos nosotros tomar, llevar, traer, subir. Esos son efectivamente las propiedades, y está representada de pronto en inventarios, en terrenos, en edificios, vehículos y todo aquello que podemos nosotros visualizar, tocar y transportar. Los derechos son sencillamente entonces los documentos que nos representan algo que nos deben o algo que nos pertenece. Por eso en los derechos, dentro de los activos, podemos contar con las cuentas por cobrar, o sea, los deudores, podemos contar con las acciones, podemos contar con goodwill o los diferidos. Todo eso son documentos que nos significan derechos, que tenemos de pronto algún poder sobre ese o tenemos la posibilidad de recuperar algo con esos documentos. Entonces queda claro que los activos son propiedades y derechos, que son activos conjunto de propiedades y derechos de la empresa. La estructura del financiamiento la vamos a dividir en dos, en pasivos y en patrimonios. Esta estructura del financiamiento, y se dice financiamiento porque sencillamente financiamiento es decir, de dónde se obtuvo el dinero para poder invertir o comprar algo. Y entonces, ¿de dónde sacamos la plata nosotros para adquirir los activos o para tener esta cantidad de propiedades y derechos? Pues de los pasivos y del patrimonio. Los pasivos son los terceros, los que no pertenecen a la empresa, mientras que el patrimonio sí son aquellas personas que se involucran aportando, dando de su capital, de su dinero o de sus bienes para poder participar entonces en la adquisición y evolución de estos activos. Pues bien, ahora vamos a tratar de relacionar todo lo que pasa dentro y hacer una presentación operacional de lo que son los activos y lo que es el pasivo. Entonces vamos a decir que los activos son posible clasificarlos o se pueden clasificar en corrientes y no corrientes. ¿Qué son los corrientes? Aquellos de los cuales la empresa dispone en un término de corto plazo, es decir, a menos de un año. Esos son los activos corrientes, las disponibilidades que tiene la empresa a menos de un año, a corto plazo. Los no corrientes son todo lo contrario, son las disponibilidades que tiene la empresa, pero a largo plazo. Entonces empecemos a hablar de los corrientes y conozcámoslos. El primero de los corrientes, lo más disponible que tiene la empresa, se llama disponible. ¿Por qué? Porque este disponible podemos decir que son caja, bancos y caja menor, es decir, las subcuentas, porque esta es la cuenta mayor disponible. Las subcuentas son caja, bancos, caja menor. En caja tenemos el dinero con el cual podemos hacer transacciones inmediatas y tenemos el dinero en efectivo, lo tenemos en físico, tenemos los billetes o tenemos las monedas. En banco tenemos son cuentas en donde se han depositado algunos dineros y podemos nosotros girar contra ellos. Eso no creo que necesite demasiada explicación. Y la caja menor, que no significa ese fondo que se rota constantemente, es un valor fijo del cual dispone la administración para hacer aquellos pagos inmediatos que no ameritan que se giren a través de los bancos, como una fotocopia, como un pasaje en taxi o en buses, como la compra del periódico. Bueno, esas cositas sencillas se adquieren a través de caja menor. Y entonces estas son las tres cuentas de las que nosotros debemos conocer del disponible, tres subcuentas. Después de que tenemos esa plata aquí en efectivo, entonces vamos a mirar
¿qué pasa con otra cuenta que se llama inversiones temporales? ¿Qué son las inversiones temporales en una empresa? Vamos a mirarlo y vamos a representarlo también para que nos quede un poco más claro. Vamos a tratar de hacer esta gráfica y vamos a suponer que la empresa tiene en este segmento representado una cantidad de dinero disponible. En el disponible, tiene disponible esta cantidad de dinero, por decir algo, 25 millones de pesos. Pero esta cantidad de dinero le sirve a la empresa para funcionar 6 u 8 meses. ¿Sí? Entonces, a medida que van pasando los meses, la empresa va a estar utilizando cierta cantidad de este dinero, pero va a haber otra parte de ese dinero que no se va a necesitar inmediatamente. Quiere decir que ese dinero va a quedar quieto ahí en caja o en bancos. Los dineros en cajas y en bancos no nos representan a nosotros ninguna retribución. Y un principio en la administración de empresas es que no debe existir nunca un peso ocioso. Todos los pesos tienen que estar produciendo. Por ello, todos los empresarios que aplican la técnica de las inversiones temporales acostumbran a determinar cuánto dinero necesitan para un periodo corto, o bueno, algo que llamamos capital de trabajo, y que por lo regular se define a 2 meses. Y supongamos en este caso que se necesiten, perdón, supongamos en este caso que se requieran 9 millones de pesos para funcionar 2 meses. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a estar utilizando este dinero en el pago de nómina, pago de proveedores, contratos y todo lo que requiere la empresa para su normal funcionamiento, pero va a quedar un excedente de este dinero que no se va a utilizar. Entonces va a quedar muerto, no va a producir, van a ser pesos ociosos. Quiere decir entonces que estos 9 millones de pesos lo debemos llevar a la cuenta disponible que ya vimos anteriormente qué es lo que contiene, y que estos otros, el excedente de los 9 para completar los 25, los 16 millones, lo llevemos entonces a inversiones temporales. ¿Y qué son inversiones temporales? Aquellas inversiones que se hacen a corto plazo, es decir, a menos de un año, y que nos pueden redituar. Entonces, si este dinero lo vamos a necesitar dentro de 6, 7 meses, pues lo podemos llevar a unas inversiones temporales donde nos den alguna retribución económica o financiera que nos compense colocar ese dinero allá. ¿Qué tipo de inversiones se pueden hacer? El ejemplo más claro que tenemos ahora es el de los CDTs, que nos pueden producir, dígase, un 10% al año, y que aquí no nos va a significar unas cantidades de dinero exorbitantes, pero que al menos nos va a dar la posibilidad de protegernos contra la inflación y un poco contra la devaluación. Es decir, nos va a generar unos ingresos, unos intereses, unos rendimientos, y con eso no vamos a dejar estos 16 millones ociosos. Entonces, las dos primeras cuentas que tenemos nosotros en el balance general son disponibles e inversiones temporales. ¿Listo? Después de ello vienen los deudores. ¿Y qué son los deudores? Los deudores son todos aquellos donde contabilizamos todas aquellas operaciones donde los demás nos quedan debiendo algo. Algo nos quedan debiendo, y por eso lo tenemos que contabilizar como deudores. Esos deudores también tienen unas subcuentas. ¿Quiénes son los que le pueden deber a la empresa? En primera instancia podemos decir que los que le pueden deber son los clientes. ¿Por qué? Pues son la naturaleza de la empresa. Su objeto social, su finalidad primordial es atender sus clientes. Estos clientes, entonces, es posible que si vendemos a crédito tengamos clientes porque nos compran los productos, porque necesitan de nuestros servicios, en fin, de acuerdo a la actividad o al objeto social de la empresa, así serán nuestros clientes. En segunda instancia, nos puede deber o le puede deber a la empresa los deudores trabajadores. ¿En qué circunstancias ocurre esto? Cuando la empresa, dentro de su política de administración de talento humano, contempla la posibilidad de darle crédito a sus trabajadores, ya sea para vivienda, para adquisición de vehículos, para estudio, etcétera. Entonces, estos trabajadores empiezan, y es una manera de incentivarlos y motivar a estos trabajadores para generar un sentido de pertenencia que ellos adquieren por esos compromisos, y sabiendo que la empresa
está haciendo algo propositivo por ellos. Otros que nos pueden deber son los socios. Y esto es muy importante. Y me la pregunta sería, bueno, pero si yo soy el dueño de la empresa, ¿yo por qué le tengo que pedir prestado a la empresa? Sencillamente voy y saco la plata y ya con eso me suplo mis necesidades. Pues no. La idea, y es otro principio dentro de la administración, es que los recursos de la empresa no se deben revolver, digámoslo así, o mezclar con los recursos personales. Entonces, si yo le voy a tomar algún dinero a la empresa, debo constituir un deudor, debo constituir una cuenta en donde quede constancia que tomé ese dinero y que se la tengo que devolver. Y cuando se liquide el resultado del ejercicio, ahí vamos a poder entonces deducirle también al socio lo que le quedó debiendo. ¿Para qué? Para que las cuentas sean claras. Este es uno de los principales dificultades que se presentan con los emprendimientos pequeños, que no separan lo uno con lo otro y entonces empiezan a tomar plata de la caja de la empresa para suplir necesidades personales o de sus familias. Finalmente, dentro de estos deudores podemos clasificar a otros deudores. ¿Quiénes son otros deudores? Aquellos que no podemos decir que son clientes, ni que son trabajadores, ni que son socios. ¿Quiénes pueden ser? Pueden ser otra empresa. Pero en especial hay otros deudores que son muy comunes y que se aplican constantemente dentro de la empresa y se llama la retención en la fuente. Cuando nosotros nos retienen en la fuente, nos están sacando por adelantado el valor del impuesto de renta que se debe pagar al año siguiente. Entonces ahí podemos ir contabilizando cuánto nos van sacando para que el año entrante, cuando declaremos renta, pues se nos deduzca esa retención en la fuente y nosotros no paguemos sino lo que nos corresponda de acuerdo a haciendo pues los cruces de cuenta en la correspondiente declaración. Tenemos entonces disponible, tenemos una plata, tenemos otra plática guardada en el banco que nos está dando unos rendimientos, tenemos unos señoras o empresas que nos están debiendo un poquito. Entonces ahora vamos a mirar la cuarta cuenta del activo corriente que se llama inventarios. ¿Y qué son los inventarios? Los inventarios son sencillamente la cuenta donde se contabiliza los bienes que tiene la empresa para comercializar o para transformar materias primas para producir. Entonces, bajo ese punto de vista de si vamos a comercializar o vamos a transformar materias primas, tenemos que subdividir los inventarios según el tipo de empresa. Y entonces habrán empresas comerciales y habrán empresas industriales. Las empresas comerciales pues se dedican a comprar y a vender artículos u objetos sin aplicar en ellos ningún cambio. Por ello, no necesitan más que un inventario, necesitan solamente una bodega en donde almacenan. Si fuera una venta o distribuidora de ropa, ahí almacenan blusas, camisas, pantalones, faldas, medias, todo lo que tenga que ver con ropa y lo pueden meter en un solo inventario y lo pueden incluir en una sola bodega. Lo único es que se recomienda llevar un control muy preciso sobre la existencia de cada uno de los elementos que se vayan a incluir en ese inventario, pero se llama inventario de mercancías para las empresas comerciales. En el caso de las empresas industriales que se dedican a transformar materias primas, existen entonces tres inventarios y el primero de ellos es el inventario de las materias primas. ¿Por qué? Porque tiene que ser obligatoriamente necesario que se tengan materias primas para poderlas transformar. Entonces, por ello, se tiene un inventario exclusivamente de materias primas. Cuando los productos están elaborándose, pasan al departamento de producción y allá va algo que se llama inventario de productos en proceso. Productos que aún no han terminado, pero que ya no son ni materias primas, productos que ya se les ha aplicado mano de obra, que se le ha aplicado otro tipo de costos y entonces aquí se tiene que valorar lo que vale esto antes de que salgan los productos a la comercialización final. Tan pronto en el departamento de producción se elaboran los productos y se tienen listos para la venta, entonces se pasan a otro inventario y se llama inventario de productos
terminados, que son ya los productos que están preparados o están completamente terminados y se pueden entonces poner a la venta al público. Esa es la historia de los inventarios. Entonces tenemos esos dos inventarios y vamos otra vez a mirar nuestra estructura de activos. Bien, a este grupo de cuentas que llamamos activo corriente, comúnmente los llamamos también capital de trabajo. ¿Y qué es el capital de trabajo? Haciendo una conceptualización. Capital de trabajo es el conjunto de recursos que tiene la empresa disponibles para poder cumplir con su función, con su tarea. Por eso se llama capital y de trabajo. Son los recursos que tiene para trabajar, para funcionar. Porque se imaginan ustedes una empresa que no tuviera disponible, no tuviera inversiones temporales, no tuviera deudores y no tuviera inventarios, con qué se mueve esa empresa? No tiene con qué pagar empleados, no tiene con qué comprar materiales, no tiene con qué eh, generar ningún tipo de transacción económica, porque esto es la rotación del dinero básicamente en estos cuatro cuentas. Por eso se le llama capital de trabajo. ¿Listo? Por eso, si ustedes alguna vez escuchan en un banco que dicen, estamos prestando a bajas cuotas de interés para capital de trabajo, ¿para qué será que entonces se están prestando? No van a prestar para disponible porque nadie consigue plata prestada para guardar, ni para inversiones temporales porque los créditos son de tasas de interés más altas que las que le pueden reconocer por los depósitos. Pero sí se puede hablar entonces de implementar un programa de ventas a crédito para incrementar los deudores o para compra de inventarios y entonces aprovechar de pronto inventarios que posteriormente le pueden dar más rendimiento. Entonces, cuando se habla de que están prestando para capital de trabajo, básicamente están prestando para programas de ventas a créditos o para adquisiciones de inventarios. La parte no corriente, que ya es una serie de activos que disponemos de ellos a más de un año, podemos decir que vamos a tenerlos discriminados en dos, en activos fijos y en otros activos. Para explicar un poquito más concretamente los activos no corrientes, los voy a invitar a que en este momento se imaginen que vamos a montar una empresa industrial, una empresa industrial. Entonces, lo primero que pensamos nosotros para implementar la empresa industrial es en tener un terreno. ¿Un terreno para qué? Para construir edificios o bodegas o locales de ventas, en fin, edificios y construcciones que es donde se clasifican y se contabilizan todo lo que son ese tipo de propiedades como edificios, bodegas, locales. ¿Listo? En esos edificios y locales, nosotros vamos entonces a llevar las maquinarias y los equipos para incluirlos y poderlos organizar dentro de el departamento de producción para poder entonces transformar las materias primas, porque nos estamos imaginando que es una empresa industrial. ¿Listo? Pero aparte de esto, requerimos otra logística, otros elementos dentro de la empresa que no son exclusivamente para la producción. Y entonces aparece el equipo de oficina. Y el equipo de oficina, pues es toda esa parte logística que se requiere ya para ejercer la administración o llevar las cuentas o manejar el personal. Entonces aparecen muebles, aparecen escritorios, calculadoras, todo eso que se requiere para implementar las oficinas, por eso se llama equipo de oficina, muebles y enseres, que nos van a ayudar a organizar la parte logística de la empresa. Hay algo muy importante dentro de la empresa. Mire, ya tenemos el edificio, tenemos las máquinas para producir, ahora ya tenemos las oficinas donde recibimos de pronto los clientes o los proveedores, pero necesitamos algo para comunicarnos con el exterior. Hoy en día es muy importante este tipo de cuenta o este tipo de elementos o de activos
que se llama equipo de computación y comunicaciones, en donde vamos a tener entonces todos los computadores y todas las telefonías y todo lo que tiene que ver efectivamente con la comunicación tanto interna como externa de la empresa. Y si ya tenemos todo eso y podemos comunicarnos con el exterior, entonces ya hemos podido conseguir clientes, ya hemos podido establecer pedidos, entonces ya hemos adelantado procesos de producción dentro de estas construcciones. Ahora tenemos que entregar esos pedidos. ¿Y qué necesitamos para entregarlos? Necesitamos algo que se llama flota y equipo de transporte. Y aquí en esta cuenta de la contabilidad se va a clasificar todo lo que tiene que ver con el transporte. Entonces vamos a tener furgones, camiones, aviones, barcos, todo lo que se le ocurra a usted, porque así como hay empresas que no tienen sino una bicicleta, pues habrá empresas que tienen aviones también. Y aquí va a quedar incluido todo ese tipo de elementos en flota y equipo de transporte. Pues bien, estos son los que llamamos activos fijos de la empresa. ¿Por qué se llaman activos fijos? Porque se pueden utilizar repetidamente, repetidas veces, en muchas ocasiones. El edificio usted entra y sale de él y lo ocupa y vuelve y se desocupa, vuelve y entra y vuelve y sale. Las maquinarias y equipo en una máquina usted fabrica 100 camisas hoy y mañana puede venir y fabricar otra vez 100 camisas. Los equipos de oficina le duran a usted hasta 10 años, unos escritorios, y si los cuida mucho le pueden durar más. El equipo de computación y comunicación, a pesar de que ellos sí se desgastan un poco más rápido, de todas maneras pueden alcanzar 3 o 4 años de servicio sin que necesiten renovarlos. La flota de equipo de transporte, efectivamente, nos ocurre lo mismo que con los anteriores. Podemos estarlos utilizando constantemente y repetidas veces. Entonces, por eso se le llaman activos fijos, porque los tenemos ahí constantemente hasta que los repongamos. Estos no son activos fijos porque estos sí son rotados, son renovables constantemente. El disponible usted lo consume y tiene que traer más plática de otro lado. Las inversiones temporales, si las requiere, las redime y vuelve y las utiliza, pero lo mismo con los deudores. El deudor que me va pagando, le voy dando más crédito. Los inventarios, voy utilizando las mercancías o los insumos para producir y tengo que volver a comprarlos. Estos son rotativos, estos se rotan constantemente, mientras que estos no, estos se están utilizando de una manera constante. Siendo estos los activos fijos, vamos a mirar otros activos que tiene la empresa y empezamos hablando de inversiones permanentes. Aquí lo llevamos a comparar con inversiones temporales. Si inversiones temporales son las inversiones que se hacen a corto plazo, a menos de un año, las inversiones permanentes son aquellas que se hacen a más de un año. ¿Y qué son esas inversiones permanentes? Cuando estos son sinónimos de crecimiento, particularmente los otros activos de la empresa son sinónimos de crecimiento empresarial. Estas inversiones permanentes hacen relación a aquellas inversiones que hace la empresa, ya sean acciones, en compra de otra empresa, en compra de cosas que no son requeridas para el funcionamiento de la empresa, pero que le permiten tener de pronto mayores posibilidades de obtener rendimientos. Entonces, si compramos acciones en otra empresa, vamos a tener eh, el acceso a los dividendos que se repartan dentro de esa empresa. O sea que ahí vamos a tener unos ingresos importantes. Si compramos otra empresa, nos va a dar también la misma posibilidad. Entonces, y si ese crecimiento que sea favorecedor, como por ejemplo una fábrica de muebles que compre una distribuidora de pinturas, pues lo va a favorecer porque va a tener tanto asegurado sus materias primas como de pronto mejores precios y rendimientos al final del periodo. Esas son las inversiones permanentes, muy diferentes a las temporales, porque estas sí no tienen tanta objetividad o tanta trascendencia en el tiempo. Otro de los otros activos es el know-how, conocer cómo. Este es el de las fórmulas. Tienen know-how las grandes empresas. Recuerden que Coca-Cola tiene su know-how porque nadie hace la Coca-Cola como Coca-Cola. McDonald's tiene su know-how porque nadie hace las hamburguesas como las hace McDonald's.
y así sucesivamente usted piensa en cualquier empresa y por lo regular todas tienen know-how. Lo que sí ocurre es que algunas empresas, por su importancia, pues su know-how son más valiosos que los de una empresa que hasta ahora esté comenzando. Otro activo se llama el goodwill. El goodwill quiere decir el buen nombre, y el buen nombre de las empresas se mide por la tendencia a que los clientes exigen el producto por el nombre, o sea, por la marca, más no por su nombre genérico. Por decir algo, volvemos a hablar de Coca-Cola. Yo llego a una tienda y pido una Coca-Cola y no pido una gaseosa. O llego a una tienda y pido una Póker, no, me tienen que dar una cerveza Póker, porque yo no pedí cerveza. Yo digo cerveza, me pueden pasar de cualquiera, pero la idea es que cuando yo estoy pidiendo con nombre propio es porque quiero ese producto. Eso se llama goodwill. Y así sucesivamente con todos los productos. Tienen goodwill y algunos ya son efectivamente que se han interiorizado en los clientes de tal manera que no piensan en los nombres genéricos, sino en la marca precisamente. Otro activo bien importante se llaman los diferidos. ¿Y qué son los diferidos? Los diferidos son pagos que la empresa ha hecho y que aún no ha recibido el servicio o el producto correspondiente por ese pago efectuado. El ejemplo más claro de los diferidos lo tenemos en los seguros. Nosotros compramos una póliza de seguros en enero para que nos cubra la eventualidad, por decir algún riesgo, un incendio. Entonces, me está cubriendo todo el año y si ocurre un incendio, la compañía de seguros me tiene que reconocer todas las pérdidas o lo que se acordó en el contrato de seguro porque ocurrió el siniestro. Pero si no ocurre, pues ahí van pasando los meses. Entonces yo compro una póliza de seguros de 1,200 pesos por todo el año, pero pasó enero y no ocurrió nada. Entonces ya la empresa aseguradora da porque nos prestó el servicio durante el mes de enero, cubrió el riesgo, no ocurrió nada, no pagó nada. En el segundo mes no ocurrió nada o ocurrió algo, pero de todas maneras toca pagar otra vez los 100, pero como yo pagué los 1,200 adelantado, a mí me están dando el servicio por partes, eso es lo que se llama diferido, por cuotas o por partes. Esos son los diferidos, pagos diferidos, activos, a veces es mejor decirle activos diferidos, porque me representan los pagos que he efectuado y que aún no he recibido la compensación correspondiente. Y finalmente, dentro de este tipo de cuentas no corrientes tenemos la depreciación acumulada, que es sencillamente el cálculo del desgaste de todos estos activos fijos. Ellos se van desgastando, entonces nosotros vamos calculando cuánto se desgastan. En contabilidad, la técnica dice que los activos fijos siempre van a estar en libros al precio de compra, pero que en el estado financiero balance general se aprecia o se debe contemplar la depreciación acumulada, que es el monto de lo que se han desgastado. Quiere decir que yo a todos esos activos fijos les resto la depreciación y me queda efectivamente el valor de lo que supuestamente debieran estar valiendo esos activos fijos. Hasta aquí entonces la estructura de los activos. Aquí están incluidas las cuentas importantes o las principales cuentas o las cuentas en las cuales deben contabilizarse todos los activos. No hay más cuentas. Hay subcuentas, por supuesto. Si yo voy a flota de equipo de transporte, entonces dirá equipo de transporte aéreo, equipo de transporte terrestre, equipo de transporte marítimo y así sucesivamente. Habrá entonces en maquinaria de equipo, maquinaria de tal cosa, maquinaria de tal otra, y así sucesivamente habrán algunas subcuentas. Pero cualquier cosa que usted se imagine como propiedad o derecho de la empresa, lo tiene que incluir en alguna de estas cuentas. Ahí va a estar contabilizado. Ya si discriminan más el balance general, aparecerán las subcuentas. ¿Listo? Pasamos entonces a ver la estructura del financiamiento. Ahora sí, ¿esto a quién le pertenece? ¿A quién le pertenecen todos estos propiedades
y derechos que tiene la empresa. Mira que tengo más derechos, por acá me salieron el know-how, el goodwill, todo eso son derechos, eso son cosas intangibles. Y las propiedades que tenemos ahí, ¿a quién le pertenece? A los que lo financiaron. ¿Qué es financiarlo? Darle la plata para que usted lo compre o para que lo haga. Entonces, ¿quiénes fueron los que pusieron la plata para hacer esto? Los pasivos y el patrimonio. Los pasivos porque son personas terceras, los que no están dentro de la empresa. Bueno, pueden estar dentro de la empresa, pero no tienen ninguna propiedad o ningún derecho sobre la empresa. Y el patrimonio, que son todos aquellos que han dado el dinero y que han puesto sus esfuerzos, sus réditos, sus ahorros, como lo quieran llamar, para constituir esta empresa. A los pasivos los vamos a clasificar en corrientes y no corrientes, al igual que estos otros. Imagine que los activos corrientes son las disponibilidades que tiene la empresa para funcionar, para operar. Y los pasivos corrientes son las exigibilidades, es decir, lo que está obligado a pagar o las obligaciones que tiene la empresa a menos de un año. Estos son a menos de un año y estos también son a menos de un año. Y estos son los pasivos corrientes. ¿Quiénes son los pasivos corrientes? Las exigibilidades que tiene la empresa a menos de un año. Y los vamos a clasificar igual como se clasificaron los activos corrientes que mirábamos, los disponibles, lo más disponible primero y lo menos disponible al final, porque aquí lo más disponible es la plata que tenemos y lo menos disponible son los inventarios que tienen que pasar por ventas, que tienen que pasar por otros asuntos. Aquí también vamos a clasificar los pasivos de la misma forma, de acuerdo a la exigibilidad. ¿A quiénes le tenemos que pagar primero nosotros cuando obtenemos el dinero? Sencillamente a los bancos. Bueno, no los bancos, las obligaciones financieras. Recuerden, las instituciones financieras son bancos, corporaciones, cooperativas, cualquier entidad que nos esté suministrando a nosotros dinero es una institución financiera o una entidad financiera. Lo primero que tenemos que pagar nosotros cuando cogemos la plata es pagar las obligaciones financieras. ¿Y por qué? Por dos motivos muy importantes. Porque estas son entidades que tienen bastante poder de persuasión para que le paguemos. Nos meten en las bases de datos de deudores morosos o sencillamente nos ponen la demanda. Pero tienen algo muy positivo también, que si yo le pago a los bancos puedo renovar mi crédito. Entonces hay que mirarlo más por el lado amable, por el lado positivo, que es que esta también la podemos estar rotando, estas obligaciones financieras, y podemos estarla renovando. Yo sé que muchos hacemos eso, pagamos una deuda para tener ahí la persona o la institución que nos facilite más recursos y volver otra vez a endeudarnos. Después de pagarle a los bancos, pasamos, bueno, y la otra es porque estos señores bancos nos cobran intereses y entre más ligero le paguemos, menos intereses vamos a estar obligados a cancelar. Después pasamos entonces a cancelarle a los proveedores. ¿Por qué los proveedores son importantes? Los proveedores son aquellos que nos suministran los bienes, los artículos o los insumos o las mercancías que nosotros estamos trabajando con ellas, las que pertenecen a nuestro objeto social. Si yo vendo camisas, ¿quiénes son los proveedores? Los que me suministran las camisas para yo venderlas posteriormente. Si yo estoy fabricando calzado, ¿quiénes son mis proveedores? Pues los que me venden los cueros, los tacones y todos los insumos que se requieren. Ellos son proveedores. ¿Y por qué es importante pagarle enseguida después de los bancos? Porque necesitamos tener una muy buena imagen tanto con los bancos como con los proveedores. Para eso, efectivamente, para tener un apoyo de financiamiento en el momento en que nosotros lo estemos necesitando. Después de que le paguemos a los proveedores, vamos a pagarle a los que nos dieron algunos otros créditos llamados cuentas por pagar. Uno se dirá, pero profe, proveedores y cuentas por pagar, a todos dos les estoy debiendo algo, un producto o un servicio, y a todos dos les tengo que pagar. Pero existe una gran diferencia en estos dos tipos de cuenta. Estos proveedores me están dando a mí los insumos o las mercancías primordiales para cumplir con mi objeto social, para poder seguir trabajando, para operar, para funcionar.
Estas cuentas por pagar por lo regular son honorarios, son servicios que no se han cancelado o pueden ser también contratos de mantenimiento o algunas otras cosas que complementan, pero no son tan primordiales. Bueno, por decir algo, porque de todas maneras es importante tener muy buenas relaciones con todos los que nos estén facilitando algún tipo de beneficio. Entonces, la diferencia entre proveedores y cuentas por pagar es que esta nos da los insumos y mercancías importantes para cumplir con nuestro objeto social, mientras que esta nos suministran elementos de la parte logística o complementaria. ¿Listo? Después de pagar las cuentas estas que dijimos aquí, vamos entonces a pagarle al señor gobierno. Es muy importante pagar estos impuestos de una manera cumplida, puesto que esto nos puede generar unas multas, unas sanciones, y además que después de que nosotros recaudemos un impuesto, esa plata no es de nosotros, sino que es del Estado y es punible, es decir, da cárcel en caso tal de, o unas sanciones muy severas el estar haciendo uso del dinero que es del Estado. Finalmente, a los últimos supuestamente que les vamos a pagar se llama a los trabajadores a través de esta cuenta llamada obligaciones laborales. Pero nosotros diríamos, pero bueno, ¿qué pasa? Entonces que la contabilidad, ¿por qué deja de último a los trabajadores? No, la idea es que en estas obligaciones laborales, pues no se estén contabilizando de pronto sueldos ni trabajos suplementarios, que se esté contabilizando más bien cesantías, primas y vacaciones, ¿sí? Pero porque estas sí se demoran en cancelarse, ya lo último también espera que nosotros cancelemos todo esto y podemos pagar eso. Pero no significa que cuando se llegue el momento de pagarlos pasen a ser también de las primeras obligaciones que tengamos que cancelar. Los sueldos no los debemos incluir porque estos estados financieros, por lo regular, se deben elaborar y presentar al final de cada ciclo y al final de cada ciclo ya debemos haberle pagado a los empleados todos sus sueldos, sus horas extras, sus dominicales, sus festivos y todo lo que le haya correspondido por haber prestado un servicio durante un mes. Sigue entonces los pasivos no corrientes y son la misma idea de estos que son a más de un año. ¿Cuáles son esos pasivos no corrientes? Son obligaciones financieras de largo plazo, es decir, la mismo que lo de los bancos, pero que se está debiendo a más de un año. Recuerden que nosotros conseguimos plática que no la prestan a un año y otras que no la prestan a más de un año. Bien, estas obligaciones financieras comprendemos entonces, a ver, y cuando nosotros adquirimos un crédito bancario o una financiación bancaria, el contador está obligado a dividir esa obligación en la parte que es corriente y la parte que es no corriente, ¿sí? Y entonces aquí estará contabilizado siempre lo corriente, o sea, lo que está a menos de un año, y aquí estará contabilizado lo que está a más de un año. Otra manera de financiarse la empresa es a través de algo que llamamos bonos. Bonos son unos documentos que llamamos títulos valores, que representan un valor y que nosotros lo ponemos en venta en el público, pero que exige un proceso muy especial que es conseguir las autorizaciones de la superintendencia para poder colocarlos en el público y que el público pueda comprar esos bonos, porque después de que la superintendencia los apruebe, ya es porque le ha hecho el correspondiente análisis, correspondiente estudio en donde se demuestra que esta empresa sí va a ser capaz de pagar esos bonos a un futuro, y esos bonos pueden ser a 5, 10, 15 años. Y conseguimos una plata prestada. Por supuesto, no es gratuita. Esta nos va a generar unos gastos financieros, o sea, unos intereses. Tenemos que retribuir a los que nos presten la plata con estos bonos. Pero esa es otra manera de financiarse la empresa y a veces es más económico que hacerlo por obligaciones financieras. Y otro no corriente son los diferidos. Aquí tenemos unos diferidos que se llaman activos diferidos, que son pagos que hemos hecho nosotros y que no hemos recibido la correspondiente beneficio o retribución. Pues estos diferidos
corresponden a pagos que nos hicieron a nosotros y que nosotros somos los que no hemos entregado el servicio o el producto correspondiente. Y esos son los que llamamos pasivos, los pasivos corrientes y los no corrientes. Estos son la primera parte de la estructura del financiamiento. Quiere decir que de aquí hay plata que está invertida en todos estos activos, así sean las mismas cesantías o las primas de los trabajadores, de una u otra forma están invertidas acá. Ahora, lo de los proveedores están en los inventarios o están en los productos terminados. Bueno, en los inventarios, teniendo en cuenta que pueden ser materiales o productos terminados, sencillamente tienen las camisas, los pantalones y todas las mercancías que me representen que nos la han suministrado y así sucesivamente. Entonces ellos tienen esa parte de allá. Viene entonces después el patrimonio. ¿Y qué es el patrimonio? El patrimonio es el aporte que han hecho o que están haciendo los socios, los propietarios, los inversionistas principales de este negocio. Y tenemos como primera cuenta del patrimonio algo que se llama aportes o capital. O se llaman aportes o se llama capital. ¿Cuál es la diferencia? Que aportes son las inversiones que hemos hecho nosotros en dinero o en especie. ¿Qué significa? Que hay personas que dicen, yo coloco tantos millones para que montemos esta fábrica de calzado y usted ponga esas máquinas que tiene allá o ese camión para la distribución o coloque elementos. Y entonces se juntan y algunos, los aportes han sido o en dinero o en especie, pero son muy concretos. Además, tienen algo muy importante que estas son empresas de personas. Empresas de personas es porque se reúnen y si ponen todo dinero no importa, son personas que se conocen entre ellas y entonces cada uno hace su aporte. Y las de capital se diferencian en que esta sí es dinero, definitivamente, pero el dinero está representado en unas alicuotas o partes iguales que se llaman acciones. Entonces, estos son una suma de cantidades poquitas que pone cada uno, el que compra acciones va aportando su partecita y a la final hacen grandes capitales. Por lo regular, las empresas pequeñas se constituyen con aportes y las grandes empresas, las de grandes capitales o de grandes cantidades de dinero, digámoslo así más bien, se constituyen como empresas de capital. ¿Listo? Después del aporte hecho, bien, aparece una cuenta que se llama reservas. ¿Y qué son reservas? Dineros que se tienen que dejar ahí quietos porque tienen una disposición final exclusiva para ellos. Miremos qué tipos de reservas existen. Existen dos tipos de reserva, una que se llama legal y la otra que se llama estatutaria. ¿Qué son la reserva legal? La reserva legal, como lo dice, es por ley, por obligación. Y es que el Estado ha dispuesto que todas las empresas obligatoriamente deben reservar el 10% de sus utilidades para darle un colchón de seguridad a los aportes de los socios. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que con este 10% cada año, cuando se liquide el estado de resultados, entonces quedan unas utilidades de unas utilidades netas y de ellas se reservan el 10% para conformar ese fondo de reserva que se llama reserva legal. ¿Qué es la reserva estatutaria? La reserva estatutaria es algo que se monta por estatutos, o sea, dentro de una asamblea por disposición de los socios. Por eso es voluntaria. Si los socios no quieren hacer una reserva estatutaria, no están obligados a constituirla. Y a veces se constituyen y muchas empresas tienen esa política de constituir reservas voluntarias, o sea, complementarias a estas. ¿Para qué? Para elaborar proyectos de inversión como renovación de equipos o ampliación de plantas o sencillamente construcción de sitios campestres o adquisición de un edificio, en fin, para lo que ellos quieran porque eso es voluntaria y esa parte ya es plata de ellos, exclusivamente de ellos y pueden disponer de ese dinero, de esas utilidades, no de ese dinero, de las utilidades. Y se dice que la reserva voluntaria, el porcentaje es libre. Entonces un socio dice, yo propongo que constituyamos una reserva estatutaria del 30%,
para la construcción de una sede social para empleados y directivos de la empresa. ¿Listo? Puede decir que no sean 30%, sino 40 o 50%. No se puede pasar del 90% porque este 10 sí está obligatoriamente para la reserva legal, pero sí pueden constituir una reserva con la disposición que quieran. Después de las reservas, encontramos dos utilidades, una que se llama utilidades retenidas y otra que se llama utilidades del ejercicio. Y voy a enumerarlas las dos al tiempo. ¿Por qué? Porque para la explicación de qué son utilidades retenidas y qué son utilidades del ejercicio, necesito que observemos este detalle. Vamos a suponer que este es 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Son 4 años de labores que tiene esta empresa. Son 4 años en donde se ha llevado contabilidad todos los años y comienza la contabilidad en enero y termina en diciembre sabiendo si tuvo utilidades del ejercicio. Y en el segundo año trabajaron de enero a diciembre y saben que tienen utilidades del ejercicio. En el tercer año tienen utilidades del ejercicio y en el cuarto año tienen utilidades del ejercicio. Aquí estoy suponiendo que todas las veces se ganó, que nunca se perdió. ¿Qué significa entonces? Que cada año liquidan sus utilidades del ejercicio. Termina el ciclo contable, que es de 1 año, y ellos liquidan sus utilidades del ejercicio y saben cuántas utilidades tienen. Entonces estas utilidades se distribuyen entre los socios, entre los dueños. Pero si eso se hace de distribuir toda la utilidad, la empresa vuelve a quedar con lo que tenía inicialmente, es decir, se estanca, no crece, no va a tener mayor capacidad de inversión. Por eso dentro de las empresas, las administraciones asumen siempre algo que se llama la política de dividendos. Y la política de dividendos significa que a esta utilidad del ejercicio debe dejarse una partecita, un porcentaje para que se pueda invertir en el siguiente año y entonces la empresa siga creciendo, porque entre más crezca el patrimonio, más crece la empresa también. Y entonces esa partecita, ese 20%, ese 30, 40, lo que sea, o todas las utilidades, si es el caso, van a pasar al siguiente año a constituirse como utilidades retenidas. Recuerdan que dijimos utilidades del ejercicio, utilidades retenidas. Y entonces al final del año 2 hay dos cuentas en el balance, utilidades del ejercicio, que son las utilidades que se calcularon durante este periodo y las utilidades retenidas que vienen del año pasado. ¿Qué pasa para el año 3? Que todas las utilidades retenidas se pasan para el año, al final del año 3, si estas no se han distribuido, si los propietarios no han dispuesto distribuir estas utilidades, pasan completicas para acá. Y entonces tenemos en el año 3 utilidades del ejercicio que fueron las que se generaron durante este ciclo, durante este periodo, más las utilidades retenidas, que son las que venían del año pasado, más las de este año, que es el 20 o 30% que se quede de este otro año. Y así sucesivamente va pasando de un año al otro. Quiere decir que las utilidades retenidas se van acumulando año tras año y van apareciendo utilidades. Estas utilidades del ejercicio, si no se distribuye un peso, pasan a ser utilidades retenidas para el siguiente año. ¿Listo? Esa es la interpretación de lo que son utilidades retenidas y utilidades del ejercicio. Con esto terminamos la explicación de lo que es el balance general, es decir, la situación financiera de la empresa. Estado de la situación financiera de la empresa, la relación de todo lo que posee o obtiene que equivalga a propiedades o derechos y a quién se lo está debiendo, o sea, con quién tiene compromisos u obligaciones como son los pasivos y el patrimonio. Después de analizar ese balance general, pasamos a mirar entonces ahora el siguiente estado financiero, que se llama estado de resultados. Es decir, es un poco más corta la explicación, no es tan larga como la otra, pero es muy importante que la entendamos también muy concretamente. Dice que el estado de resultados es un estado financiero que muestra ordenada y detalladamente
la forma de cómo obtuvo la ganancia o la pérdida del ejercicio durante un periodo determinado. Aquí sí vamos a trabajar durante todo el año. Mire que el estado financiero llamado balance general es en una fecha. En esa fecha tenemos eso y debemos eso. Al otro día puede que hayan cambiado esa cifra. El estado de resultados no, porque el estado de resultados acumula valores durante todo el periodo, durante todo el ciclo. Y así como los va acumulando, entonces acumula todos los ingresos y acumula todos los ingresos para determinar si hay ganancia o hay pérdida. Para comprender un poquito más la dinámica del estado de resultados, yo quiero que nos hagamos al siguiente ejercicio. Vamos a imaginarnos que alguien nos propone un negocio y nos dice, oiga, ¿por qué no vendemos bombombunes dentro de la universidad, dentro del grupo? Entonces, lo primero que yo hago es imaginarme cuántos son los ingresos. Bueno, cuántos bombombunes voy a vender y cuánto me va a entrar de plata por eso. Y lo segundo que hago yo es calcular cuánto tengo que invertir para poder comprar esos bombombunes y traerlos acá, comprar una mesa o pagarle a alguien para que me ayude a venderlos. Para poder yo saber si el negocio me sirve o no me sirve, entonces lo que yo voy a hacer es a comparar estos ingresos con estos egresos y entonces resto a los ingresos los egresos y con ello llevo a encontrar la utilidad o la pérdida. Es decir, la diferencia de los dos me da a mí utilidad o pérdida. Si me da utilidad, hombre, hagamos ese negocio porque está muy bueno, asegurándonos pues de que la venta va a ser efectiva. Pero si me da pérdida, decimos, no, yo no hago ese negocio más bien. Y entonces eso es lo que hace el estado de resultados. Suma todos los ingresos del periodo y le resta todos los egresos para determinar si hay utilidad o hay pérdida. ¿Listo? Lo que sí también es importante recalcar y dejar claro es que en este juego de ingresos y egresos vamos nosotros a dejar constancia que los egresos se dividen en dos. Los egresos siempre los vamos a dividir en costos y en gastos. Costos son todos los egresos y pagos que se hayan hecho eh, con el propósito de fomentar o la comercialización o la producción. Es decir, todo lo que vaya al departamento de producción se llama costos. Los gastos son aquellos que van a la parte logística o complementaria de la empresa, como son los gastos de administración y los gastos de venta, porque lo de los costos los requerimos para determinar muy detalladamente cuánto es el valor que nosotros vamos a poder establecer de precios para poderlo calcular. Entonces, la dinámica del estado de resultados son ingresos contra egresos. ¿Listo? Y ahí determinamos si hay pérdidas o ganancias. Por eso volvemos otra vez a mirar la definición de estado de resultados para traer lo que acabamos de explicar a la definición. El estado de resultados es ¿qué? Un estado financiero. ¿Y por qué es un estado financiero? Porque es un informe de la contabilidad. Todos los informes de la contabilidad se llaman estados financieros y este es un estado financiero. ¿Por qué? Porque es un informe de la contabilidad que muestra ordenada y detalladamente la forma de cómo se obtuvo. Entonces vamos a tener que tener bien ordenaditos una parte del estado de resultados y detallado para poder establecer esto. Y dice que durante un periodo determinado, y eso ya lo hablamos, para poder entender, explicar la dinámica de ese estado de resultados frente a lo que es ordenado y detalladamente, vamos a representar el estado de resultados en esta nueva columna. Y esta columna la vamos a dividir en dos. ¿Por qué? Eso me va a facilitar explicar lo que es ordenadamente. Lo que decía en la definición, ordenada y detalladamente. Ordenadamente es porque voy a tratar de tener en la primera parte del estado de resultados algo que se llama la parte operacional del estado de resultados. Esta parte es donde voy a tener detalladamente los ingresos y los egresos de la empresa, pero los ingresos y los egresos operacionales, es decir, todo lo que esté relacionado con la producción o la comercialización de la empresa, lo vamos a relacionar aquí. Y todo lo que no tenga que ver con la
operación de la empresa o el objeto social de la empresa, lo vamos a llevar a otra parte que se va a llamar no operacional. ¿Listo? Eso está entendido, operacional y no operacional. Listo. Vamos a mirar detalladamente para que entendamos por qué esta es operacional y por qué esta es no operacional. Vamos a decir que la parte operacional vamos a tener ingresos y egresos. Siempre vamos a tener en un estado de resultados ingresos y egresos. Y en la parte operacional hay ingresos y egresos. Y en la parte no operacional hay ingresos y egresos. Entonces, en la parte operacional, ¿cómo se llaman los ingresos de la parte operacional? Lo vamos a llamar ingresos por ventas. Esto es condescendiente con la operación de la empresa. Ingresos por venta es porque vendí mercancías o porque vendí los productos que fabriqué o lo que sea. En la contabilidad, la cuenta de ingresos tiene una clasificación inmensa. Dependiendo de qué se vende o qué se produce, asimismo va a ser el nombre de la cuenta de ventas. Pero nosotros financieramente la vamos a llamar ventas. ¿Listo? Entonces, los ingresos por ventas es muy importante tener en cuenta que se calculan multiplicando la cantidad de unidades vendidas por el precio unitario de cada uno de los productos vendidos. Y eso nos da los ingresos por venta. Y aquí aparece el primer egreso. El primer egreso se llama costo de venta. Y el costo de venta me dice a mí cuánto es lo que me costó a mí los productos que yo vendí. Aquí en total, cuánto me costaron todos los productos que yo vendí. Claro, yo puedo hacer acá la diferenciación y encontrar el costo unitario dividiendo por el número de costos, perdón, el número producido. Pero este es el costo de venta. Entonces vamos a comparar inicialmente los ingresos por venta, que es todo lo que yo vendo, menos el costo de venta, lo vamos a comparar, menos lo que me valió construir uno solo. Y a esa diferencia la vamos a llamar la utilidad bruta. ¿Listo? ¿Qué es la utilidad bruta? El resultado de restarle a las ventas el costo de lo que me valieron los productos que yo vendí o comercialicé. Eso es la utilidad bruta. Ya, teniendo la utilidad bruta, vamos a empezar a sacar la parte de logística. Recuerdan que hay una parte de algunas personas que vienen a colaborar y que son muy importantes dentro de la empresa, pero que no están en el departamento de producción. Y entonces aparecen los gastos de administración. ¿Qué son los gastos de administración? Aquellos que van orientados a cubrir todas las obligaciones que tenemos con gerencia, con financiero, con personal, con adecuaciones, con mantenimiento, con muchas cosas que tienen que ver con la parte logística de oficinas locales y todas las cosas de la empresa. ¿Y qué son gastos de venta? Son gastos de administración. A esa utilidad bruta le vamos a restar gastos de administración y gastos de venta. ¿Cuáles son los gastos de venta? Pues sencillamente las comisiones, la publicidad, las promociones, todo eso va por gastos de venta. ¿Listo? Y todo lo que el personal de venta también lo incluimos aquí y podemos diferenciar los de administración y los de venta. Lo que nosotros vamos a hacer durante el curso de presupuestos es que vamos a tratar de unificar estos dos para no crear tantas cuentas. Entonces vamos a llamarle a la suma de gastos de administración y gastos de venta lo vamos a llamar gastos operacionales, gastos de operación, gastos operacionales y dejamos una sola cuenta, pero me importaba discriminarlo para que usted supiera que existen en contabilidad, existen los de administración y los de venta por separado. Restarle a la utilidad bruta los gastos de administración y los gastos de venta nos da la utilidad operacional. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es la utilidad operacional? Es el valor que nos queda a nosotros después de restarle a la venta todos los egresos en los que incurrimos dentro de la operación o funcionabilidad u operatividad de la empresa. ¿Listo? Eso se llama utilidad operacional. Y ahí sí ya salimos y sí ven que todo es operacional porque todo tiene que ver con el ejercicio de las funciones o propósitos de la empresa. ¿Sí? Pasamos entonces a la parte no operacional. Entonces aquí ya no vamos a hablar de lo que es operación de la empresa. Pero la parte no operacional también tiene ingresos y también tiene egresos. Esta lo que no tiene es costos, porque eso no hay costos que no operacionales, pero sí tiene egresos. Entonces, vamos a decir que los ingresos de la parte no operacional se van a llamar otros
ingresos. Esto no tienen un nombre específico. ¿Por qué? Porque los otros ingresos provienen de actividades muy diferentes a la operación de la empresa. Podríamos decir entonces ejemplos de cómo se podrían obtener otros ingresos. Por ejemplo, hay una empresa fábrica de camisas, cortan las camisas, sacan las telas, hacen las camisas, pero cuando cortaron las telas les quedaron unos retazos. Con eso pueden vendérselo a alguien que haga almohadas o que haga colchas, alguna cosa, y ese valor va a ser otros ingresos. Hay otro ejemplo muy concreto y es la empresa que tiene un local muy grande y no lo necesita todo. Entonces lo divide y en la parte que quiere tener su empresa, pues monta ahí la comercializadora, la distribuidora, la venta de calzado, de ropa, lo que sea, y la otra parte la arrienda. Cada vez que reciba esos arriendos son otros ingresos, porque ese local es de la empresa y todo lo que produzca de ese local es de la empresa, esos son otros ingresos. Mire, si recuerdan ahorita lo que dijimos del balance general, cuando dijimos en inversiones temporales que las metíamos allá, constituíamos unas inversiones para que nos dieran algún rendimiento, unos intereses, esos rendimientos o intereses son otros ingresos. En inversiones permanentes también, los dividendos que nos paguen o lo que reditúe una empresa, una empresa que tenga la empresa, pues esos son otros ingresos. Si vendemos activos, cuando ya se han depreciado, pues esos son otros ingresos. ¿Listo? Entonces mire cómo otros ingresos pueden aparecer de diferente manera. Ya no tenemos más ingresos en la parte no operacional, ahora sí vamos a hablar de solo ingresos y de gastos. Y entonces vamos a decir que a esos otros ingresos les vamos a restar otros egresos que también tienen en cierta forma la razón de ser. Voy a poner un solo ejemplo para que nos rinda el video. Un ejemplo de otros egresos es el pago de una multa. ¿Qué empresa se constituyó para pagar multas? Ninguna. Entonces esos son otros egresos. Vinieron de la Junta de Acción Comunal del barrio a decirnos, ay, mire que estamos montando un equipo de fútbol, ustedes nos pueden colaborar con lo de las camisetas para acabar de completar lo que necesitamos para poder entonces inscribir en el equipo en el campeonato. Bueno, sí, yo le doy lo de las camisetas. Ese valor de las camisetas va a ser otros egresos porque no tiene nada que ver con la funcionabilidad propia de la empresa. ¿Me entendieron? Entonces, esa es la idea de otros ingresos y otros egresos. Si yo tomo la utilidad operacional y le sumo otros ingresos y le resto otros egresos, me va a dar utilidad antes de intereses e impuestos. Quiere decir que esta es ya una utilidad que le queda a la empresa que no le falta sino restarle los intereses y los impuestos. Pues entonces de aquí para abajo lo que vamos a hacer es restarle los intereses y los impuestos. Entonces vamos a restarle los intereses. Los intereses técnicamente o en financiera los vamos a llamar gastos financieros. Nosotros podríamos, a mí me podrían preguntar, profe, pero mire, es que gastos financieros son otros egresos. ¿Qué empresa se constituyó para pagar intereses? Ninguna, son gastos financieros. Pero resulta que financieramente nosotros, estos gastos financieros siempre van a ser objeto de evaluaciones especiales. Siempre nos van a dar a nosotros algunos indicadores de si lo estamos haciendo bien o mal. A estos gastos financieros sí le tenemos que hacer un seguimiento constante, no como los otros egresos. Entonces, por eso se manejan de manera independiente. Y entonces a la utilidad antes de intereses e impuestos, si le quitamos los intereses, ¿qué nos queda? Utilidad antes de impuestos. ¿Listo? Y esa utilidad es la que se necesita para calcular el valor del impuesto de renta. Ya sabemos que el impuesto de renta es un impuesto que se cobra sobre las utilidades de las empresas. En este momento ese impuesto está en el 35% para el año 2024 y se lo tenemos que restar acá. Entonces le decimos que a utilidad antes de impuesto le vamos a restar la provisión para pago de impuestos.
Esta es la provisión para pago de impuestos que después el contador, cuando haga la declaración de renta, dirá, bueno, este es el valor de los impuestos, pero menos las retenciones, entonces no pagamos y no tanto. Y ellos hacen allá los cruces dentro de la declaración y después hacen los ajustes contables que haya necesidad de hacer. Utilidad antes de impuestos menos la provisión para pago de impuestos nos da la utilidad neta. ¿Recuerdan que hablamos de las reservas? Esta ya es la utilidad que definitivamente le queda al inversor o al propietario de la empresa, a los dueños. ¿Listo? Ya le descontamos todo lo que le teníamos que descontar. Finalmente tenemos utilidad neta. Y ahí podemos hablar de utilidad bruta y utilidad neta. ¿Cuál es la diferencia? La utilidad bruta se dice que es bruta y todo lo que se dice bruto en contabilidad es porque falta hacerle algún ajuste o algún descuento. Entonces la utilidad aquí en este caso es bruta porque todavía no es la utilidad que le queda al dueño, a falta de descontarle todas estas otras cosas. Ya la utilidad neta es porque ahí ya no hay nada más que descontarle. ¿Sí? Esto es el valor que le corresponde al dueño. Pero hay algo muy importante que quiero que lo complementemos aquí porque en presupuesto lo vamos a llevar hasta utilidad del ejercicio. Entonces acá le vamos a descontar las reservas, ya sea la legal o sean las estatutarias. Pero si es la legal, entonces le descontamos el 10% a este valor de la utilidad neta, le descontamos ese valor de la constitución de reservas y finalmente vamos a tener lo que estábamos esperando, que es la utilidad del ejercicio. Muchachos, aquí llegamos ya entonces a esa cuenta que está ya en el balance general que se llama utilidad del ejercicio. Las reservas, por lo regular cuando se va a la Asamblea General se presenta esta utilidad neta y allá el administrador o el encargado de exponer todo esto dirá se va a constituir una reserva legal por tanto y si hay estatutaria se propone esto y lo otro y a lo último queda la utilidad del ejercicio que definitivamente es la que queda disponible para que los empresarios tomen la decisión de si retiran todo ese valor de utilidad o dejan un porcentaje como utilidad retenida, o si la política de dividendos ya viene definiéndolo, hay que aplicarlo, porque la política de dividendos por lo regular queda en los estatutos de la empresa y los estatutos son ley, son obligación, son aspectos o decisiones que tomó ya la Asamblea y que se tienen que respetar. Esto es entonces el estado de resultados como desde el punto de vista operacional. ¿Y por qué? Bueno, este ya sería el final de nuestra exposición. ¿Y por qué lo llamé contabilidad y dinámica empresarial? Porque aquí hablamos de mucho de la contabilidad, pero lo vimos desde el punto de vista de la empresa, es decir, aquí no codificamos, aquí no dijimos el código tal, ni que esto es débito con esto crédito. Sencillamente lo dejamos como qué representa esos estados financieros, cada una de esas cuentas, qué le representan a la empresa en su movimiento, en su diario ajetreo. Bueno, la conclusión es que yo quedo en espera de que este haya sido una muy buena actividad. En este video les haya prestado un buen servicio a ustedes y que hayan definitivamente entendido el propósito de la contabilidad, el resumen que es esa contabilidad de todo lo que se hace en la empresa y que nosotros los administradores tenemos que estar siempre atentos a, a observar esas normas y esos procedimientos que se aplican en la contabilidad para poder cumplir a cabal con nuestra obligación de administradores. De manera que muchas gracias por la atención y hasta una próxima oportunidad.